Listo. Continuando con nuestra agenda. El señor José Fernando Naranjo, médico veterinario, zootecnista, máster en Sanidad y Producción Porcina de la Universidad Autónoma de Barcelona, Lleida y Zaragoza, y magíster en Gerencia Ambiental de la Universidad de los Andes, realizó una estadía en el Centro de Investigación de Salud Animal, CRESA, de la UAB, apoyando en la investigación sobre Haemophilus parasulis o Glasirella parasulis. También estuvo vinculado en el manejo técnico sanitario de granjas porcinas en Cundinamarca. Parte de su experiencia profesional durante 10 años la compartió con la Asociación Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura, como coordinador de sanidad y posteriormente como director del área técnica, donde colaboró con el diseño, estructura y planeación de los programas enfocados en la mejora de sanidad, bioseguridad, productividad, sostenibilidad, gestión ambiental y bienestar animal, entre otros. Luego, estuvo vinculado a la empresa de gestión y manejo de datos Agrinés. Hoy día se desempeña como gerente técnico de porcicultura para MSD Salud Animal, donde apoya a los productores de carne de cerdo en el diseño de estrategias para el mejoramiento de la sanidad y productividad con foco en óptimo retorno a la inversión de cada sistema productivo. Démosle la bienvenida. Hola y buenos días. Primero que todo, la costumbre. Bueno, primero que todo agradezco a las directivas de APA, a los socios, equipo técnico y equipo de profesionales de cada una de las granjas por la invitación de poder compartir con ustedes en el día de hoy un tema que quizás lo considero la base para la estructura pues, de los programas sanitarios que implementamos en campo. Hoy les voy a compartir sobre la importancia de la inmunidad del sistema inmunitario en los lechones. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver durante la ponencia? En nuestra introducción, algo, digamos, yo creo que a muchos no nos gustó, no nos agradó mucho la materia, la asignación de inmunología. He buscado, traído algunos slides para poder como entender, digamos, esa base de inmunología para después, considerando, digamos, nuestro día a día en campo, ver cómo lo vamos desarrollando, ¿vale? Lo que es la ontogénesis, digamos, cuando empieza todo el sistema inmunitario, la importancia del calostro, algunos aspectos que afectan la respuesta inmune. Hay que tener en cuenta, digamos, que no es, digamos, que el sistema funcione como tal, sino que también hay variables que pueden llegar a afectar su correcto desempeño. Los primeros días de vida del lechón y algunos factores que van a alterar la supervivencia y después terminamos con conclusiones. Empiezo con esta imagen que es parte de la realidad que tenemos hoy en día. Hoy en día invertimos en una excelente nutrición, excelentes instalaciones, manejo y por consiguiente excelente genética. Creo que la meta de la genética es obtener una gran cantidad de lechones, pero muchas veces no sabemos qué hacer con estos lechones. O de pronto el trabajo que desarrollamos hasta este punto lo perdemos porque se nos empieza a aumentar la mortalidad de los lechones, ya sea en el área de maternidad, en el área de precebos o en el área de engorde. Entonces, aquí empieza, digamos, la vida del lechón y es donde también es importante conocer cómo funciona ese sistema inmunológico, ¿vale? Para llegar a este punto, que es, digamos, un objetivo, destetar lechones en la mayor cantidad, en el mejor estado sanitario y con el mejor peso, ¿vale? Porque muy bien lo sabemos que al destetar un lechón de excelente calidad, por consiguiente, en precebos y en engorde se van a ir, digamos, por no decir disparaditos en crecimiento como tal, ¿vale? Empezamos, digamos, lo que significa la palabra inmune, digamos, se asocia históricamente con un mecanismo de protección, deriva de la palabra latina immunis, que significa libre, y esto ya, digamos, después pasado a la salud humana y a salud veterinaria, pues lo entendemos como libre de
una enfermedad o libre de cualquier ataque como tal, ¿vale? Y de aquí ya empieza, digamos, a tenerse en cuenta la palabra sistema inmune, digamos, lo cual no está ligado a un órgano como tal, sino hay un conjunto, como dice, un sistema, varias variables, que incluyen proteínas, células, aspectos genéticos, interacciones microbioma con el sistema inmune y respuestas a las vacunas o desafíos sanitarios a diferentes enfermedades, ¿vale? Esto con un único fin de poder dar una respuesta inmune. Es la forma en que este lechoncito, este cerdito se va a defender de cualquier patógeno como tal. ¿Listo? Entender que este sistema inmunológico se desarrolla en el feto, digamos, desde el momento de la captación de la cerda, se empieza a desarrollar el mismo y ahí es, digamos, donde tenemos que empezar a cuidar de esa gestación para tener un excelente sistema inmune como tal. Partimos acá de tipos de inmunidad, digamos, si vamos a la literatura a veces encontramos diferentes términos, y pongo por ejemplo natural o innata, que lo llamamos como esa respuesta primaria, ¿vale? Y esta se genera de manera inmediata frente a cualquier reto sanitario, participan en ella barreras naturalmente anatómicas, como la piel, digamos, las mucosas, el pH, la temperatura, por ejemplo el pH gástrico es un mecanismo de defensa natural. También influyen en la efectividad factores de estrés, de nutrición, de ambiente, aparte de los medicamentos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Y también hay una segunda tipo de inmunidad, algunos la llaman específica, o en otros literaturas encontramos o adquirida o adaptativa, ¿sí? Y parte, digamos, es la inmunidad natural arranca, es la base para llegar a esta inmunidad específica. Y de aquí tenemos dos tipos de respuesta, una inmunidad celular y una inmunidad humoral, ¿vale? La celular está fundamentada en la presencia de linfocitos T y la humoral linfocitos B. Y aquí este linfocitos T va a depender, digamos, de esa estimulación para que se generen respuestas a través de las citoquinas, o también cuando hay una estimulación de estos linfocitos T, hay producción de citoxinas, hay más un evento de apoptosis, pues ya vamos a tener, digamos, un linfocito T citotóxico. Entonces tenemos acá inmunidad natural, inmunidad adquirida, ¿vale? Como los dos principales tipos de inmunidad como tal. Visto aquí de otra manera y considerando los días de infección, vemos aquí la inmunidad innata, que arranca desde el momento en que el animal adquiere esa infección, se producen una cantidad de células importantes, ¿vale? Y más o menos desde el cuarto o quinto día, de acuerdo, digamos, a esta literatura, se empieza a generar la inmunidad adaptativa, donde tenemos la presentación de células, la inmunidad celular, y también en este momento se empieza a generar la producción de anticuerpos, la inmunidad humoral, ¿vale? Que es más o menos sobre los 11, 12 días. Siempre, nosotros cuando queremos hacer una serología, debemos de tener más o menos en cuenta el tiempo de infección o de acuerdo al momento de la seroconversión, intuimos cuándo pudo haberse generado esa contaminación, ¿vale? Entonces, tener en cuenta que ese sistema inmune controla la infección hasta el momento de la activación del sistema inmune adaptativo, ¿vale? Estos componentes del sistema innato ayudan a la activación del sistema inmune, o sea, estos elementos, todas estas células, y de pronto pues aquí hay células varias, lo vamos a ver en diferentes imágenes y vamos a ver también que, por ejemplo, la influencia de los antibióticos va a afectar bastante sobre este tipo de células, entonces para que las tengamos, digamos, presente cuando estemos hablando sobre el tema. Visto de otra manera, aquí vemos el cerdito de cualquier edad, la respuesta humoral, que va a estar, digamos, o el objetivo es producción de anticuerpos, y por otro lado la respuesta inmune o la respuesta celular, donde está pues construida o dada por la presentación de varias células como tal. ¿Listo? En resumen, inmunidad adquirida. Esta inmunidad adquirida se divide a su vez en diferentes tipos de respuestas. Puede ser natural, en donde tenemos la inmunidad pasiva, que es la inmunidad materna, esa que el lechoncito adquiere a través del calostro. También esta inmunidad natural se puede dar de manera natural. Es cuando el lechoncito adquiere, se contamina de cualquier patógeno y empieza a desarrollar, digamos, los anticuerpos. Creo que algo también, y pues traigo aquí el ejemplo del COVID,
los primeros casos, las primeras personas que se contaminaron de COVID, pues ellos mismos empezaron a desarrollar esa respuesta inmune de manera natural sin haber habido una vacunación previa. O lo mismo también, esta es una foto de los inicios sobre los años 2005-2006, cuando inició el circovirus, no había vacuna, que pues había mortalidad, pero los animales que sobrevivían era porque generaban una respuesta natural de manera activa. Por otro lado, tenemos un tipo de inmunidad inducida. Hay una que es por la transferencia de anticuerpos, es poco frecuente, se llama de pronto en otras especies animales, y la activa, que es dada a través de las vacunaciones, ¿vale? Ya cuando cogemos el lechoncito, lo vacunamos, llámese micoplasma, circovirus, Gláser, APP, etc. ¿Listo? Otro punto importante también dentro del sistema inmune es, decíamos, la comprensión de las diferentes etapas productivas. No es que nació un lechón y ahí arranca aquí es el sistema inmune. Arranca desde el momento de la concepción, y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la ontogénesis. En esta concepción, digamos, ya se empieza a generar esa inmunidad innata. La cerdita como tal está generando esa inmunidad, ¿vale? Y hay una interfaz entre esta inmunidad natural y la inmunidad adaptativa, que en un periodo crítico que es entre el nacimiento y el destete. Ese momento crítico, digamos, hay lo que llaman también una ventana, y está dada o influenciada por diferentes factores. Uno de ellos, la tolerancia y la colonización intestinal, lo cual está muy ligado al microbioma intestinal, que ya veremos un poco más ahorita más adelante, ¿vale? También la importancia de tener un equilibrio, una homeostasis en ese desarrollo de la respuesta inmune. Aquí al final del destete va a haber un estrés post-destete, que es muy común. Obviamente esos cambios que son generados pues, del área materna, del área del lechón, pues obviamente la magnitud de los diferentes factores de estrés pues va a depender, digamos, de qué tan bien se desarrolla esa respuesta inmune, y pues ya va a depender también aquí, por ejemplo, de la protección pasiva, de esa cantidad de células que yo voy a transmitir al lechón a través del calostro, ¿vale? Y acá, tener en cuenta, porque a veces pensamos, bueno, sí, empieza acá, pero si somos un poco más objetivos, esto realmente, y en una granja de cerdos, va a arrancar desde el área de reposición, desde que llegan mis cerdas de reemplazo, llámese reemplazo interno, reposición interna, reposición externa, porque aquí es cuando yo tengo que preparar las cerdas o acondicionarles de acuerdo al estatus sanitario que hay en la cría, ¿vale? Entonces, mire que la importancia y tener en cuenta esta ventana crítica y los diferentes impactos de acuerdo a la etapa productiva. Ya entramos, digamos, a la ontogénesis del sistema inmune. Digamos, aquí traigo, digamos, a colación este documento, esta publicación, en donde nos muestra, a veces vemos el feto y de pronto, a veces, que el feto, lo general es cuando hablamos de enfermedades reproductivas, es que quizás conocemos un poco, ampliamos un poco más el conocimiento al respecto, pero quizás no nos hemos detallado sobre en qué momento se forman estos órganos inmunes en el lechón. Mira que aquí tenemos, como tal, hay tres fases, digamos, la fase de cigoto, que va hasta el día de gestación 0 hasta el día 21, hay un periodo embrionario del día 12 al día 36 de gestación, el momento en que ocurre la osificación, y hay un periodo fetal desde el día 36 hasta el día 114, ¿vale? Vemos aquí los diferentes edades de gestación, vemos aquí ya al día 18, donde ya hay formación de ciertos órganos inmunes, información, digamos, de órganos linfoides primarios, información del vaso, y esto va madurando a través del tiempo. Entonces ya prácticamente al día 90 ya tenemos un embrión prácticamente formado, en 100% de estructura, y del día 90 al día 14 lo que hace el lechón es crecer en tamaño para, pues obviamente, mientras que llega su nacimiento. Entonces mira que es el cerdo, digamos, es un animal que desarrolla muy rápido su sistema inmune, sus órganos. También es importante tener en cuenta que durante esta fase, por las características de la placenta de la cerda, que es epitelio corial, y está formada por diferentes capas, no hay posibilidad de transferencia de anticuerpos de la madre al lechón. Por lo tanto, el lechón, cuando nace sobre el día 114, va a nacer totalmente libre, digamos, o sin ningún tipo de inmunoglobulina.
Que arrancamos ya, digamos, hablando algo sobre el calostro, digamos, como un componente importante de esta inmunidad. De aquí tenemos que tener presente, pues, puntos importantes, digamos, desde lo que va a la cerda del lechón, digamos, donde adquiere inmunoglobulinas a través del calostro, sea inmunoglobulina G, inmunoglobulina M o inmunoglobulina A. Comprender que el lechón, como bien lo decía, nace sin ningún anticuerpo, sin ninguna protección, ¿vale? Y la frecuencia de número de linfocitos es muy baja. Ya vamos a ver ahorita la composición del calostro, donde no solamente inmunoglobulinas, sino también es la presencia de otro tipo de células. Y es donde aquí vamos a tener en cuenta que la inmunidad materna debe ser capaz de defender al lechón de cualquier infección mientras madure el sistema inmune. Entonces miren la importancia de llevar sanitariamente, nutricionalmente, en términos de manejo, una cerda de gestación muy bien manejada, para que a través del calostro y de un calostro de muy buena calidad y muy buena cantidad, este lechoncito que nace pueda sobrevivir durante sus días posteriores y principalmente mientras madura el sistema inmune, lo cual puede estar entre 2 o 3 semanas de vida, ¿vale? Aquí, bueno, hay veces nos preguntamos, bueno, cuando vacunamos las cerdas, cómo se genera la inmunidad, cómo se transfiere esta inmunidad al lechón. Encontré este artículo cuando hacía la revisión pues, biográfica, a mirar qué había, digamos, de nuevo al respecto. Me pareció interesante porque muestra cómo se llega, digamos, desde que la cerda es vacunada, adquiere el antígeno. Vemos en este caso es el sitio de inducción en la cerda, la presencia del antígeno, atraviesa, digamos, aquí el epitelio, aquí ya es atrapado por células dendríticas, los cuales lo llevan al linfonodo más cercano. En el linfonodo lo lleva hacia las células T, células B, pasa el torrente sanguíneo y el nivel de anticuerpos va, digamos, en el caso de la cerda gestante, a almacenar en esa glándula mamaria, en esos alveolos, anticuerpos. De ahí es importante, pues, empezando de que la cerda tenga una muy buena estructura anatómica en cuanto a su ubre, que tenga, digamos, que sean personas de muy buena calidad. También tener en cuenta el momento en que estamos vacunando la cerda. Por ejemplo, la glándula mamaria se empieza a llenar más o menos sobre los días 95, 100. Hay unos receptores que encontramos, digamos, en el organismo de la cerda, que son los que ayudan a captar estos anticuerpos y a llevarlos a la glándula mamaria. Entonces muchas veces si ponemos una vacuna en la cerda gestante sobre el día 100, sobre el día 105, posiblemente la calidad de anticuerpos que hay en esta glándula mamaria no van a ser lo mismo como si hubiéramos vacunado la cerda sobre el día 90. Entonces el tiempo de vacunación en la cerda antes del parto va a ser importante para lograr o garantizar que haya una muy buena concentración de anticuerpos en esa glándula, para que cuando se produzca el parto, el lechón consuma este calostro, va a ir aquí a su estómago, lumen intestinal, y hay una, pues, transfiere, digamos, llega a los enterocitos, atraviesa los enterocitos y llega al sistema circulatorio, y ya hay un nivel de inmunoglobulinas que nos va a ayudar a desarrollar esa respuesta inmune, ¿vale? Entonces, como la secuencia, desde que vacunamos a la cerda, vemos cómo ella coge esos anticuerpos y cómo los lleva a la glándula mamaria para que a través del calostro sean transferidos al lechón. Ahora, en cuanto a composición, el calostro, aquí vemos la composición del calostro, la composición de la leche. Hay componentes, como yo decía, humorales, inmunoglobulina G, M y A, como también hay una cantidad también importante de células. Esta composición va a depender, como yo decía, del estado sanitario de la cerda, de su nutrición, de su ambiente como tal. Hay algo también importante que tener en cuenta. Muchas veces, yo recuerdo cuando estaba en campo, a mí me encantaba tener el congelador lleno de banco de calostro, que decimos, ordeñe la cerda de tercer, cuarto parto, coja calostro, para que en caso de necesidad, en algún parto de alto número de lechones o una cerda con agalaca, saca uno el banco de calostro y se prendía. Dice, es válido ese banco de calostro siempre y cuando yo solamente le quiera transferir inmunoglobulinas. Pero hay estudios que ya demuestran que esta cantidad de células, estas citoquinas, estas células celulares que están en el calostro solamente van a ser adquiridas por el lechón cuando consumen el calostro de su madre biológica. Entonces, si queremos nosotros optimizar un adecuado encalostramiento, desde ordeñar la cerda,
y con una jeringuita al inmediatamente transferirle, darle vía oral ese calostro a los lechones, ¿vale? Entonces tener en cuenta esto porque, listo, importante aquí la parte de hemoglobulinas, pero mira que estamos dejando un componente importante de lado que no estamos aprovechando para la optimización de esa inmunidad, ¿vale? Aquí algunos aspectos que afectan la respuesta inmune, está uno el microbiota, y aquí traigo, digamos, la definición de microbiota, que es el conjunto de microorganismos que forman parte de un ecosistema o área en particular, digamos que es como parte de ese microbioma. El microbioma ya hace parte de un teatro, de todo el conjunto, de todo el ambiente, ¿sí?, que hay dentro de ese intestino del cerdito. Está compuesto por elementos estructurales, metabolitos, células de señalización, condiciones que está afectado, condicionado por las condiciones medioambientales. Entonces, entender, digamos, el concepto de microbioma y ya vamos a ver lo que impacta como tal en la respuesta inmune, ¿vale? Aquí también lo traigo, digamos, de este artículo que nos habla sobre esa disbiosis del microbioma intestinal, cómo se afecta. Y en esta imagen me parece muy interesante porque nos muestra aquí la simbiosis que hay. Esta es la etapa de maternidad, aquí se hace el destete y durante la maternidad hay una simbiosis porque el lechoncito, su dieta es la leche materna, ¿vale? Y vemos aquí una gran cantidad de células importantes, digamos, que están aquí en este lumen intestinal. Algunas veces puede verse afectado cuando tenemos prácticas de aplicación de antibióticos al día 1 de vida o el día 3 de vida. Entonces ahí es donde tenemos también que empezar a revisar ese tipo de práctica. Aquí tenemos que aprovechar y garantizar que esta simbiosis se cree, digamos, el cerdito durante sus primeros días de vida va generando un microbioma de acuerdo a las condiciones de la mamá, de acuerdo al contenido de la leche, de acuerdo al ambiente que hay en la granja. El microbioma de un lechón que está ubicado en Matías puede ser totalmente diferente a un lechón de una granja que está ubicada aquí en Santa Rosa, ¿vale? Aquí vemos el destete y vemos que ya empieza la disbiosis. ¿Por qué ocurre? Porque aquí hay un cambio de dieta líquida a dieta sólida, hay factor de estrés, porque el lechón se agrupa, hay, digamos, establecimiento de nuevas jerarquías, y este tipo de estrés va a generar una inflamación del epitelio intestinal. Al haber esta inflamación del epitelio intestinal se empieza aquí a desencadenar un proceso bioquímico que empieza a alterar ese microbioma. Y si vemos, empezamos a ver más estas rosaditas que parecen cohetes, son bacterias que son las que van a empezar a proliferar en ese intestino. Y esto hay veces lo rematamos un poco más cuando incluimos, por ejemplo, antibiótico en el alimento del animal que se acaba de ser destetado. Y si el animal enferma, tiene un proceso diarreico, lo rematamos aquí con un antibiótico vía parenteral. Entonces mira cómo estamos afectando el microbioma. Entonces aquí es importante buscar garantizar un microbioma en muy buen estado. Para esto es de tener en cuenta muy bien las prácticas de limpieza y desinfección en las áreas de maternidad, aquí en el área de preseos, y buscar algunas opciones que ayuden a mejorar ese microbioma, esa flora intestinal como tal, ¿vale? Algo también importante es lo que tiene que ver con la respuesta inmune, el efecto de los antibióticos. Tenemos aquí el microbioma. El microbioma también me ayuda a regular la respuesta inmune a través de la pared de la lámina basal del intestino, ¿vale? Si este microbioma está alterado, esa lámina del intestino no va a responder de manera adecuada, por lo tanto la producción de linfocitos T no va a estar, digamos, en la medida que deseo, y de manera consecuente me va a afectar la secreción de algunas células como las interleuquinas, y va a afectar la producción de células como neutrófilos que nos van a ayudar a generar esa respuesta inmune como tal, ¿vale? Y por otro lado, digamos, aquí tenemos el ejemplo de la ciprofloxacina, digamos que es un antibiótico que muy bien nos puede llegar a manejar, a controlar un proceso patológico, ¿sí? Pero tiene una consecuencia, digamos, que es la afectación de estos neutrófilos, ¿sí? Interfiere en la respiración celular. ¿De qué manera? Disminuye la cantidad de oxígeno que puede haber a nivel de circulación, y al haber una menor capacidad de oxígeno como tal,
y afectar esta respuesta celular, pues la maduración y el tiempo de respuesta de estas células va a ser un poco más tardía. Y esto nos va a generar que le vamos a dar tiempo a los patógenos para que empiecen a generar pues, algún desarrollo de alguna patología como tal. Aquí hay otros artículos, se habla del ceftiofur, aquí de la doxiciclina, se habla aquí de la enrofloxacina. Son algunos estudios que se han adelantado donde demuestran de que este tipo de antibióticos afectan ese microbioma, afectan esa respuesta inmune como tal. Y aquí solamente para traer a colación esto aquí en enrofloxacina, aquí vemos por ejemplo que dice demora la producción de la respuesta humoral, ¿sí? Los que fueron tratados con enrofloxacinas, disminuye significativamente la producción de células interferón gamma y prácticamente los animales, en este caso que fueron tratados con enrofloxacina, tuvieron un impacto, efecto inmunomodulador en esos animales, afectando la respuesta inmune como tal. Entonces prácticamente estamos dejando en manos del antibiótico el desarrollo de esa respuesta inmune como tal. Aquí otros resúmenes, otros impactos que vemos: doxiciclina, ceftiofur, disminuye la producción de inmunoglobulina G, aquí estamos afectando respuesta humoral, y aquí disminuye células de memoria como las TH1, que estamos afectando en este caso la respuesta celular. Entonces mire que estamos afectando ambos tipos de respuestas en el animal, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que dejemos de utilizar los antibióticos, sino que seamos más racionales en el uso de los mismos. Poder utilizarlos en el momento indicado, y cuando lo utilicemos que realmente tengamos el conocimiento de que tiene la sensibilidad frente al patógeno que hemos detectado por laboratorio, ¿vale? Hay otros aspectos. Yo tengo aquí un documento de Ortec donde las micotoxinas también nos afectan esa respuesta inmune, ¿sí? Hay baja producción de anticuerpos, pobre inmunidad de mediación celular, perfil de citoquinas alterado. Entonces mira que también cuando tenemos afectación de micotoxinas nos afecta esa respuesta inmune. Entonces muchas veces la vacuna no me está funcionando, entonces ahí es donde tenemos que entrar a revisar y hacer un diagnóstico realmente qué es lo que me está pasando en la granja, qué cambio hizo que me está afectando como tal esa respuesta. Hay otros también elementos que afectan la respuesta inmune, por ejemplo las coinfecciones, un PIRS, digamos una presencia viremia como tal en los cerdos, ya sea el PIRS, ya sea influenza, nos puede, digamos, si en ese momento vacunamos un cerdo, seguramente la respuesta inmune no va a ser el 100% como si lo hubiéramos hecho un animal totalmente sano, ¿vale? Aquí, bueno, ya algo sobre, ya llevando un poco más a la práctica, en maternidad, algunos conceptos sobre la importancia del consumo de calostro. Tenemos aquí los desafíos para garantizar la supervivencia, por qué el calostro es tan importante en la supervivencia del lechón, factores que intervienen en la producción, digamos esa ingestión de calostro, aspectos prácticos en el manejo para garantizar una adecuada ingestión de calostro, y dentro de la parte de los desafíos para garantizar una supervivencia, un aspecto importante es el número de lechones. Cada vez son de cerdas más hipercloríficas, y el objetivo es buscar cómo lograr que la mayoría de animales que nazcan logremos destetar y posteriormente logremos sacar al mercado. Esto va, digamos, muy ligado a que a mayor tamaño de camada también el peso promedio de nacimiento tiende a ser menor, porque obviamente la cerda tiene una capacidad uterina determinada, hay digamos, un crecimiento de masa muscular que puede verse afectado por ese aspecto. Entonces aquí el aspecto de nutrición va a jugar un papel importante para lograr un equilibrio de que el lechón, esa gran cantidad de lechones, tengan en lo posible un muy buen tamaño, un buen peso al nacimiento, ¿vale? Lo otro también es el periodo de riesgo en la maternidad. Hay algunos estudios que hablan, por ejemplo, entre el día 1 y el 3 ocurre alrededor del 79-80% de mortalidad. Entonces ahí es donde tenemos que concentrar nuestro manejo, el mayor esfuerzo, digamos, en la atención, en el encalostramiento de los lechones post nacimiento. Y esto, obviamente, va a estar también muy ligado a las prácticas de encalostramiento y del animal.
Dentro de esos 3 días, si vamos a revisar registros, una de las principales causas de mortalidad está asociada, hablamos de inanición, bajo peso, desmedro, y está realmente asociada a una baja ingestión de calostro. Pues si el lechón no tomó calostro, no tenía defensas, no tenía, digamos, los nutrientes necesarios para crecer, pues terminó siendo la causa de mortalidad, ¿vale? Aquí nos explica las fases, digamos, de la producción de leche y la producción de calostro. Hay un proceso lactogénesis, que generalmente tiene 2 fases, se da entre más o menos la fase entre el día 90 y el día 105, que es donde se genera la síntesis de caseína, lactosa y lípidos, y es aquí también donde empieza la formación, como bien decía, de anticuerpos para ir a la glándula mamaria. Hay una fase 2, que es la etapa calostral, obviamente ya, y el comienzo de la lactancia, donde ya obviamente a medida que va creciendo el lechón, o va avanzando, perdón, la lactancia, pues estas condiciones de contenido del calostro y la leche van cambiando, ¿vale? Después del calostro fase leche transitoria, que esto más o menos ocurre entre el día 34 y 36 y los 10 días de vida. Entonces, como una mezcla de un buen contenido de minerales, de elementos del calostro con la leche final, y después del día 10 ya hay una leche madura como tal. Eso también es importante tener en cuenta al momento que hacemos atetes o movimientos de los lechones. Porque pretender un lechón que nace y pasarlo a una cepa que de pronto la traemos, que se va a destetar ya que está produciendo leche madura, pues seguramente su nivel de nutrición no va a ser adecuado. Aquí tenemos, digamos, la periodicidad del tiempo de cada una de estas fases. Tenemos el calostro, primeras 24 horas, leche transitoria, leche madura. También hay unas etapas de producción, que ahorita vemos la tarjeta de cómo es ese amamantamiento de los lechones. Digamos, los cerdos siempre llegan a la ubre, hacen una estimulación, después hay un proceso y llega leche, y después el cerdo se queda nuevamente estimulando la ubre, preparándola para la siguiente fase de toma de calostro. Entonces, aquí tenemos obviamente este encalostramiento y la cantidad pues de leche que va a tener o va a producir la cerda, va a depender pues del número de pezones. Es importante garantizar, como bien lo decía, que esta ubre esté en muy buenas condiciones, de que el número de lechones que tenga la cerda coincida con el número de tetas funcionales, ¿vale? La calidad de leche también va a depender del número del ciclo de parto. Las cerdas, digamos, más jóvenes, pues van a tener una producción de leche menor, y esta es la tarjeta de producción que les comentaba. Generalmente una cerda está en promedio entre 24 y 26 eyecciones de leche por día. Hay un periodo entre 4 y 5 minutos del periodo de la succión de la mamada como tal. La eyección, ese cuando de pronto la cerda que empieza a hacer ruido y los lechones se quedan quietos, dura alrededor de entre 10 y 20 segundos. O sea que un lechón, como vimos en el video, que se puso a dar vueltas, perdió ese consumo de leche en ese momento, ¿vale? Y bueno, lo que decía aquí, un retraso de 5 segundos en la ingestión de leche puede representar una pérdida del 25 al 50% del consumo diario de leche como tal. Entonces, eso también va en el comportamiento pues, de la cerda. Entonces, si yo le brindo un adecuado confort a la cerda también va a tener un muy buen comportamiento en esta etapa de encalostramiento de los lechones como tal, ¿vale? Pero si hay demasiado calor, la cerda está inquieta, empieza a jugar con el bebedero, entonces vamos a interrumpir esta tarjeta de producción como tal. Aquí, pues, visto de otro modo, más o menos la producción de leche, tenemos aquí 35 días, generalmente hay destetes sobre los 28 días. Aquí vemos la fase ascendente de producción de leche, ¿sí? Donde disminuye la proteína, incrementa la lactosa, pero a medida que aumenta la lactancia, esta lactosa va disminuyendo y va incrementando la proteína, ¿vale? Aquí el impacto de la ingestión de calostro, es importante también garantizar. Hay algunos artículos, pero la mayoría coincide más o menos que son en lo posible entre 200 gramos de calostro que debe consumir el lechón durante esas primeras 6 o 12 horas, porque vemos un ejemplo como a menor consumo de calostro, mayor es la mortalidad. ¿Y por qué? El lechón no tuvo las defensas necesarias para contrarrestar por un lado un posible proceso infeccioso,
o quizás tampoco tuvo la energía, porque ya vamos a ver, también hay ayuda, digamos, el consumo de calostro a generar energía en el lechón para esas primeras horas de vida. Aquí vemos también un estudio donde vemos aquí los diferentes días de lactancia, el peso al destete. Entonces, un lechón, digamos que inició, digamos, aquellos lechones que iniciaron con un mayor consumo de calostro, que éramos entre 290 a 350 gramos, pues fueron los lechones que más pesados se destetaron, ¿vale? Entonces, mira también la importancia, no solamente es un tema de supervivencia al inicio de la lactancia, sino también es un efecto de mejor peso al destete. Entonces nos preguntamos, 21 días estoy destetando a 4.5, 5 kilos, ¿qué tengo que hacer? Vete a revisar el consumo de calostro. Ahí seguramente te va a ayudar para lograr, digamos, ese objetivo, ¿vale? Aquí, ¿por qué el calostro es tan importante en la supervivencia del lechón? Hay tres aspectos importantes. Uno está relacionado con la energía, la inmunidad, la maduración intestinal. Ya hemos hablado de algunos. En cuanto a la energía, hoy en día ya hay herramientas, hay cámaras que nos ayudan, digamos, a poder determinar digamos, qué tan hipotérmico puede estar el lechón. Aquí tenemos un lechón de baja viabilidad que no ha llegado a la ubre, por lo tanto no ha ingerido calostro y seguramente va a terminar uno más de la causa de inanición o de esta muerte temprana. A diferencia de este lechón, que nació y rápidamente lo ubicamos en la ubre, tomó una muy buena cantidad de calostro y logró, digamos, termorregularse como tal. Acordémonos que en la ubre puede estar 38, 39 grados, dependiendo de la temperatura corporal de la cerda, y sale en un ambiente entre 25 30 grados. Inclusive a veces puede ser menor. Entonces mire ese shock térmico que tiene el lechón en el momento del nacimiento, ¿vale? Aquí ya no es pues una camada como tal, un promedio de 38.5, y es esto lo que tenemos que supervisar como tal. Esto ya lo vimos, el tema de inmunidad pasiva, que pues, a través del calostro activa anticuerpos, inmunidad celular, inmunidad humoral, y pues aquí obviamente los anticuerpos que pueden ir a través del calostro. Un lechón que consumió buenos calostros, podemos estar tranquilos, y la verdad que ese consumo de calostro me va a reemplazar el antibiótico que seguramente, o de pronto algunos otros elementos que le vamos a suministrar al cerdo al momento del nacimiento, ¿vale? Importante también garantizar pues una muy buena asepsia de esa sala de maternidad y un muy buen manejo de los elementos con los que estamos haciendo el procesamiento del lechón. También por lo menos hoy día las pocas prácticas que ya se hacen es el corte de ombligo como tal. Un punto importante también es el momento del consumo de calostro. Aquí tenemos un artículo del año 87 donde vemos aquí el tiempo posparto. Aquí tenemos desde 0 horas, 6 horas, 42 horas. Aquí tenemos la concentración de hemoglobulinas y hablamos que por lo menos las 12 primeras horas debemos de garantizar que el lechón tome calostro. ¿Por qué? Porque es cuando más tiene capacidad para absorber las hemoglobulinas. Ahí esta hemoglobina G tiene cierto tamaño que después de este tiempo prácticamente se cierra esa pared intestinal y no permite que pase el torrente sanguíneo. Entonces ya dar un calostro a los 5 días pues no va a ser beneficioso como tal. Aquí otro estudio, algo más reciente, en 2018, nos habla de lo mismo. Hemoglobina G, aquí 24 horas, digamos 12 horas, miren la caída entre las 10, casi 12 primeras horas. Entonces de ahí la importancia es que es en lo posible, esas primeras 12 horas, un muy buen consumo de calostro. Aquí también este fue uno de los estudios dentro de la parte de Glasser sobre la importancia de la vacunación en las hembras y cómo a través del calostro podemos disminuir ese nivel de desafío sanitario. Aquí tenemos, por ejemplo, lechones de cerdas vacunadas. Vemos que el nivel de anticuerpos era mayor en los hijos de madres vacunadas en comparación con los hijos de madres no vacunadas. Fue uno, digamos, de las conclusiones de este estudio. Entonces, el vacunar la cerda antes del parto, cuando es necesario, nos va a aportar hemoglobina, nos va a aportar protección. Y adicionalmente, aquí, esta parte nos quería decir la colonización. En este caso, los lechones de cerdas no vacunadas se colonizaron mucho más rápido de glacerela al momento de la maternidad que aquellos lechones de madres vacunadas.
Obviamente, en cualquier momento se van a contaminar, ¿vale? Pero lo importante es que se logre contaminar, colonizar, ya cuando el sistema inmune del cerdo sea totalmente maduro y el lechón sea capaz de responder a estas infecciones. Pero si se contamina, si se infecta, coloniza acá al día 7, cuando el sistema inmune esté inmaduro, vamos a perder a ese lechón, ¿vale? Y factores que interfieren en la producción de ingesta de calostro: el tamaño de la camada, el peso del lechón al nacer, el orden al nacer, vitalidad del lechón, aspectos de origen materno. Entonces, creo que esto debe ser el día a día y debe ser, digamos, algo periódico de estar capacitando a nuestros colaboradores de maternidad. Porque finalmente aquí es donde está, la sanidad de los animales durante toda la vida como tal. Bueno, aquí tenemos el tamaño de camada. Vemos que a mayor tamaño de camada, pues hay en el número número de lechones nacidos vivos. A medida que aumenta el tamaño de camada, pues va a tener menos potencial de consumo de calostro. Pues obviamente, si hay mayor población, más animales peleando por la teta, entonces pues es cuando más tenemos que optimizar ese proceso de amamantamiento de los lechones, ¿vale? Aquí también el peso del lechón al nacer. Hay políticas en algunas granjas donde por debajo de punto 600 o de punto 700 lo sacrifican. Eso pues ya les mira la viabilidad, pero también esto también puede que esté relacionado con la capacidad uterina, o también esté relacionado pues con el tema de nutrición. Y aquí vemos a lechones que tienen, digamos, más bajo peso. La probabilidad de que mueran va a ser mayor. Entonces es importante esa parte, ¿listo? Y el otro aquí, el orden de nacimiento. Aquí tenemos en un estudio, se monitoreó los 2 primeros lechones que nacieron, los 2 últimos que nacieron, y mire la diferencia en cuanto a producción de hemoglobina. Los primeros que nacieron, obviamente, tomaron mejor calostro, por lo tanto tienen una mejor protección, y al destete también se vio reflejado esta producción. La vitalidad del lechón, también importante, esto va a depender de algunas granas, dependiendo del peso, dependiendo de la duración del momento de la duración del parto. La paso acá. Otro punto importante es en la cantidad pues, de grasa que tienen las cerdas pues, que llegan a lactancia. Tenemos que asegurar, obviamente, una cerda que esté en una muy buena condición corporal, y esto también es ya otro tema, digamos, que son muchas variables que van a interferir, digamos, en esa calidad del lechón al nacer. Aspectos de origen materno: el orden de parto, el ambiente, la genética, la calidad de la glándula mamaria, la calidad del lechón, el score de condición corporal, factores nutricionales. Entonces, mira que hay variables adicionales a tener en cuenta, ¿listo? En maternidad, aspectos prácticos de manejo para garantizar una adecuada ingesta de calostro. Entonces tenemos que garantizar, como decía, todos los lechones consuman un muy buen calostro para, digamos, muerte de lechones tanto de bajo peso como de alto peso, con unas posibles inanición. Hay también que tener en cuenta estos partos que son prolongados. Generalmente los lechones que nacen de últimas nacen más hipóxicos, y seguramente es un lechón que nace más desganado para llegar a la ubre y de pronto llegar a succionar calostro como tal. Entonces, foco en el parto, los primeros horas de vida, porque concentrar las actividades en esa área, ¿vale? Orientar las primeras mamadas. Entonces, si es posible, enumerar los lechones de acuerdo al orden de nacimiento para hacer amamantamiento fraccionado, ¿vale? Proporcionar una adecuada calefacción, digamos, para que no haya hipotermia en estos lechones como tal. Aquí decía el amamantamiento fraccionado. Aquí tenemos los lechones marcados. Los 7 primeros tomaron calostro, los encerramos, le dimos lugar a los 7 posteriores, y así los vamos rotando, ¿vale? Lechones pequeños, los últimos nacidos, el consumo aquí de calostro, como yo lo decía, en lo posible de la misma cerda. La sandalización, bueno, en caso tal de que se requiera hacer atetes, pues que se hagan durante las primeras horas de vida, después de que el lechón tome calostro de su propia hembra. Mirar el tema, obviamente, del tamaño de los lechones. Mirar también el estatus sanitario, porque mira, hoy en día, frente a PIRS, hablamos de que el sistema Malver, los 20 puntos de MADEC. Entonces, mirar cómo logramos minimizar esta acción.
Y en maternidad, cuando hacemos ATP, pues, por número, entonces, por ejemplo, aquí estamos descargando las cerdas, traemos una cerda más o menos del quinto día, que tiene una producción de leche transitoria, y estos de quinto día traemos una cerda que está sobre el momento del destete, y ya estos que están de destete los mandamos a preseos, como la secuencia que se sugiere en términos de manejo. Puntos críticos para mejores resultados: entonces, potenciar los nacidos vivos, foco en el peso al nacer, condición corporal de la cerda, maximización del consumo de alimentos durante la lactancia, durante la gestación, manejo del calostro. Acordémonos que a través del calostro va a arrancar y va a ayudar, digamos, ese tema de inmunidad como tal, ¿vale? Una gestión intensa del equipo de maternidad. Entonces debemos, como les decía, priorizar. Creo que hoy en día el manejo en bandas nos ayuda a poner en práctica la mayoría de estos puntos, ¿vale? Especialmente en lo que refiere al área de maternidad. Y pues, de seguro, aplicando, digamos, este tipo de variables, de manejos, vamos a obtener lechones de muy buena calidad, cerdas en lactancia con muy buena producción de leche. A veces con solo ver la ubre de las cerdas ya intuimos, digamos, esa calidad de manejo y esa calidad de leche que le está transfiriendo la cerda al lechón. Y pues al momento del destete, hoy en día se habla casi ya en términos de número y en términos de peso del lechón, ¿vale? Entonces lo que queremos es lechones buen número y con muy buen peso al destete. Como conclusión, la inmunidad del lechón empieza desde la hembra y casi que desde la hembra que está en cuarentena, ¿vale? El microbioma, importante en el desarrollo de la inmunidad, por lo que ya comentamos, ¿sí? Porque no tenemos en cuenta ese sistema inmune ligado al intestino. Los antibióticos afectan la respuesta inmune. Evaluemos esto en nuestras granjas. El calostro es la primera, y pues la cuota de vida, y existen factores que condicionan el consumo de calostro. Entonces miremos y pongamos alerta a ello. Manejo, manejo y manejo. Y pues era todo ahí. Me disculparán quizás un poquito el acelerado al final. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la ponencia. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Listo, muchas gracias, doctor.